Muy bien, buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Estamos alegres con nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar en esta mañana nuevamente aquí, sobre todo en esta semana. Vamos a tener esta semana especial. ¿Cómo le hemos titulado? Jesús es la respuesta, ¿sí? Así que durante toda esta semana nosotros esperamos en el nombre de Dios poder ir a la palabra de Dios y ver cómo Jesús es la respuesta a varias áreas de nuestra vida, ¿sí? Vamos hoy a comenzar. A ver si esto funciona, no funciona. Hablando acerca del miedo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido miedo? ¿Sí? Y los demás no, la mayoría aquí son valientes, hermanos, los admiro, ¿sí? Personas muy valientes, no han sentido miedo nunca, ¿verdad? Recuerdo una historia que mi madre siempre cuenta. Cuando yo era bebé, ellos vivían en una parte de una finca, al pie de una montaña. Mi papá era encargado de un ganado que tenía que cuidar. Bueno, era una finca lechera, así que eran vacas de ordeño. Y para tener agua en las otras fincas, ellos habían abierto una laguna, habían hecho una laguna artificial en la parte alta de la montaña. Había llovido durante muchos días, así que durante esas semanas que habían ido a la montaña por allá a buscar una vaca perdida, el padre y los obreros pasaron y vieron que la boca de la laguna estaba como muy floja, muy falsa. Vieron, esto tiene de pronto el riesgo de esta laguna irse, ¿verdad? Pero bueno, bajaron, le comentaron al dueño de la finca, le comentaron a las otras de la finca, pero nadie creía que esa laguna podía irse. Mi madre cuenta que entre los obreros que le tocaba administrar a mi papá, allá había un señor, de esos que les gusta hablar más de la cuenta, ¿no? Y él siempre andaba contando de que él en la vida nunca le había tenido miedo a nada, que él jamás había sentido miedo, que de hecho él había andado por las montañas muchas veces solo, que había visto fantasmas, que había visto tigres, que había peleado con 10 hombres y que él no le tenía miedo a nada. Él era un hombre muy valiente. Un sábado en la tarde, después de llegar de la iglesia, mi padre pues acostaron a descansar un poco, a darse la famosa siesta sabática. Cuando estaban de repente en plena siesta, mi mamá se escucha un ruido muy fuerte. Cuando ella sale y mira hacia arriba de la montaña, la laguna se había ido, ¿no? Pero ella dice que se venía como algo rodando, como una bola. Claro, una laguna enorme, millones de litros de agua. Venía arrastrando todo a su paso, árboles cerca, ¿verdad? Rápidamente ella gritó porque la laguna se dirigía directo a la casa. Para salir corriendo, ella corrió, me tomó a mí de los brazos. Ella salió corriendo. Mi papá fue que se acordó de mí, se regresó y me tomó allá en los brazos de la cama. Pero de repente un tío mío llegó y dijo: no, ¿por qué están corriendo? No corran, vamos a orar. Los llamó a todos a orar. Y los obreros, claro, se despertaron también algunos, no eran de la iglesia, pero despertaron asustados. Mi tío dijo: venga, vamos a orar para que Dios nos cuide, porque correr no es la opción. Se arrodillaron allí en la sala a orar, pero mi madre dice que del susto ella no podía cerrar los ojos. Cuando de repente escucha a alguien llorando, y escucha a alguien llorando y llorando, y cuando mira al lado, allí estaba un obrero llorando, desesperado allí con sus manitas aferradas, orando. Pues era el obrero valiente, ¿verdad? El que no le tenía miedo a nada. Pero bueno, parece que ese día sí conoció el miedo. De repente ellos escuchan que el ruido pasa, pero por un lado de la casa. Cuando ya terminan de orar, se levantan. Efectivamente no llegó a la casa. Había unas matas, unos guamos muy grandes más arriba de la casa. Dice que cuando llegó, parece que estaba arrastrando mucho material, madera, cercas, y eso hizo como una pared en esos guamos. Entonces desvió toda esa laguna, pues se fue por un lado de la casa. Bajó, eso sí, se llevó muchas vacas, se llevó muchas casas, todo lo que encontraba a su paso. Pero de todo lo que me gusta de la historia, bueno, aparte de que Dios nos salvó, siempre me gusta cuando mi madre cuenta la historia, es la parte del hombre valiente. Ese hombre que no le tenía miedo a nada, pero hermano, mi madre siempre dice: cuando se trata de miedo, para todos alcanzó.
Aún para los que dicen que no tienen miedo de nada. Hasta que no ven que su vida está en peligro, hasta que no ven que algo está llegando por allí cerca, ahí sí se acuerdan de que tienen miedo. Todos nosotros tenemos miedo, hay miedos muy comunes en la vida. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, a la muerte, al fracaso, miedo a lo desconocido, pero todos nosotros tenemos miedo a algo. Todos nosotros, de una manera u otra, participamos de este sentimiento, de esta emoción llamada miedo. Pero ¿qué es el miedo? El miedo no es otra cosa sino una emoción que tenemos los seres humanos. Y esta emoción se despierta o se dispara cuando nosotros sentimos que estamos en un peligro, cuando nosotros percibimos que estamos bajo amenaza o bajo peligro, sea que el peligro sea real o imaginario, ¿sí? ¿Algunos de ustedes de casualidad alguna vez no se han asustado, no han sentido miedo pensando que están ante un peligro cuando se dan cuenta que es un peligro imaginario? ¿Sí? No era algo real, pero a veces el miedo, o mejor dicho, nuestro cerebro, no sabe interpretar entre lo que es real e imaginario. Y sencillamente dispara esta emoción llamada miedo. Ahora, cada vez que el miedo llega, pues generalmente trae unas consecuencias, un impacto en nuestra vida. A veces nos puede paralizar, ¿sí? Hay personas que el miedo los deja quietos y no se pueden mover de allí, los paraliza. En otros quizás el impacto del miedo sea que les quita la paz y la tranquilidad. Creo que a la mayoría de nosotros siempre nos pasa eso. Cuando llega el miedo no podemos estar en paz y tranquilidad. A veces el miedo nos puede arrastrar y llevar a los vicios. Muchas personas caen en los vicios, en el alcohol, en las drogas, cigarrillo o incluso en algunas prácticas para tratar de minimizar el miedo. Sí, viven constante miedo y temor, que buscan algo que les pueda aliviar ese miedo. Entonces, pues a veces pueden recurrir a ciertas prácticas o sustancias para eso. El miedo también nos puede hundir en la ansiedad, que no es otra cosa cuando ya el miedo es tan excesivo que ya empezamos a sufrir de eso llamado ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día hay una epidemia de ansiedad, ¿sí? Hay más de 400 millones de personas que están realmente prácticamente discapacitados por causa de la ansiedad, ¿no? Que ya es el miedo excesivo. Y por supuesto, el daño más grande es alejarnos de Dios. Hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos tener miedo o tenemos miedo en este mundo. Porque después de todo nosotros hay muchas amenazas reales que están pasando hoy en día, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ya saben de la nueva pandemia que ya empezó? ¿Sí? ¿Saben? Ya empezó otro virus. Mpox se llama, no es el nombre oficial, pero comúnmente es un virus cínico o común o coloquialmente llamado virus del mono, ¿no? Que no es otra cosa que también una virosis que ya alertó a la Organización Mundial de la Salud y que todos los países se están preparando, y que a menos que se mantenga bajo control, pues quizás en algunas semanas o meses tengamos que volver. A diferencia del COVID-19, que nos encerró por unos meses, este parece que es un poquito más perjudicial. ¿Por qué? Porque se expande más rápidamente y trae consecuencias un poco más negativas para nuestra salud, ¿sí? Pero no solamente trata de las amenazas reales, de enfermedades, guerras, desastres naturales, muchas cosas que estamos viviendo. A veces, si usted realmente quiere terminar bien, lleno de miedo, pues prenda los noticieros y basta con ver una hora, hora y media de noticiero y usted va a terminar bien asustado. Porque básicamente son malas noticias que nos indican todos los males que vienen sobre este mundo. Condiciones también sociales que se están viendo. Ver que el mundo cada vez está peor, ¿sí? A veces como padres nosotros tenemos un doble miedo. ¿Cuántos de aquí son padres? Tienen niños, hijos. Cuando uno es padre ya el miedo se le aumenta. Me decía un compañero, yo nunca había conocido tanto miedo de este mundo, nunca había estado tan aterrado hasta el día que fui padre, decía.
porque al darme cuenta que tenía un hijo y más que eso, ver el tipo de mundo que hay al cual iba a llegar mi hijo, dice, yo tuve mucho miedo. ¿Sí? Ver todas las condiciones sociales, hermanos, ambientales que hay en este mundo, llenan de miedo a cualquiera. La Biblia nos habla muchísimo acerca del miedo. Hay un texto interesante en Job. Job también estaba lleno de mucho miedo. Mire lo que él dice allí, Job 3:25. El temor que me espantaba me ha venido, dice, me ha acontecido lo que yo temía. Todo lo que le aconteció a Job parece que él en ningún momento lo quiso o lo quería que llegara, le tenía miedo a eso y precisamente eso fue lo que le llegó. La buena noticia, hermano, es que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que la Biblia habla mucho de eso y de Jesús también. No solamente nos habla acerca de la realidad del miedo, sino también nos indica cómo nosotros podemos superarlo. Y quiero que en esta mañana nosotros vayamos a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 4. Y vamos a estudiar una historia en la vida de Jesús donde Él tuvo que ayudar a sus discípulos a superar o ayudarles a superar el miedo. Pero esta historia, como hemos aprendido allí los que estamos estudiando en la escuela sabática, no es más que una historia. Este acontecimiento es una parábola actuada acerca de lo que es la vida de cada uno de nosotros, y acerca de cómo el miedo puede llegar y cuál es la solución que el Señor Jesús nos da para el miedo. Yo no sé cuál es el miedo que usted tiene. Quizás estamos hablando a alguien para aquí en esta mañana que le tiene miedo al futuro, miedo al mañana. Sea porque quizás usted no sabe qué va a ser mañana. Los jóvenes le tienen miedo al futuro. No saben si mañana te van a casar, no se van a casar, si van a trabajar, no van a trabajar, dónde van a vivir, si van a tener éxito o fracaso en la vida. Tienen miedo. Los padres tienen miedo que sus hijos también no les vaya muy bien. A veces también los mayores tenemos miedo a quedarnos sin empleo, miedo a fracasar económicamente, miedo a enfermarnos. Y ya cuando estamos llegando al final de la vida, pues creo que todos le tenemos miedo también a eso, a que la vida se acabe, a la muerte, ¿no? A tener que dejar de existir. Yo no sé cuál es tu miedo, pero a medida que estudiamos esta parábola, esta historia, quiero que note cómo el Señor Jesús nos explica, nos enseña cómo nosotros podemos superar el miedo. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante inicia diciendo: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él allí otras barcas. La narración nos inicia diciendo que había sido un día muy ajetreado para Jesús. De hecho, habían sido varios días donde Jesús había estado trabajando arduamente. Había sanado a muchísima gente, había predicado, había enseñado. Y las multitudes llegaban, la gente no dejaba en paz a Jesús, había mucha necesidad. Pero Jesús también, como ser humano que había venido a esta tierra, pues estaba cansado. Por lo tanto, despide la multitud para que ellos puedan irse. Y él parece que estaba ahí mismo en la barca, desde la barca enseñando. Y los discípulos, así como estaba Jesús, empezaron a alejarse, a ir a buscar otra región donde poder descansar. Otras barcas que estaban cerca allí también se unieron a esa caravana y empezaron a alejarse de la playa. Querían ir a un lugar aislado, a un lugar solitario donde pudieran descansar. Pero sigue diciendo la narración bíblica que entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. El viaje había comenzado muy tranquilo, pero a medida que iban avanzando, la tranquilidad se cambió. En ese famoso llamado mar de Galilea, que por cierto no es un mar, es un lago, ¿no? Pero pues la Biblia le llama mar, ¿sí? Es un lago, pero es un lago de varios kilómetros, es muy grande. No es un mar como tal. Pero allí se levantan ciertas tormentas, porque si usted va y investiga un poquito cómo era ese lago, es un lago que está rodeado de muchas montañas. El asunto es que algunas montañas de la parte alta recogen los vientos
Esos vientos se acumulan y comienzan a bajar a través de los valles, ¿no? De las hendiduras de las montañas. Y esos vientos acumulados pueden llegar con muchísima fuerza a ese lago y levantaron de verdaderas tormentas. Esta dice que era una tormenta de viento. Uno de esos vientos acumulados empezaron a bajar con mucha fuerza y despertaron una tormenta allí en el mar. Eso no era muy aislado, no era algo raro ver esas tormentas. Los discípulos ya habían estado acostumbrados a estas tormentas. Recuerden, antes de seguir a Jesús, ellos eran pescadores, ellos vivían en ese lago, ellos pescaban, trabajaban, conocían las tormentas y sabían también cómo navegar y cómo salir de esas tormentas. Solo que en esta ocasión había algo diferente. Esa tormenta era más fuerte de lo que ellos conocían. Al principio comenzaron a usar su conocimiento y sus habilidades para tratar de sobrevivir, ¿no? Que su pequeña embarcación no se anegara, no naufragara, no se hundiera. Pero lamentablemente toda su fuerza, todas sus habilidades no los estaba ayudando. Estaban ellos impotentes frente a esa tempestad. Estaba fuerte. Llegó un momento en que ellos realmente pensaron que iban a morir. La Biblia nos sigue diciendo que mientras estaba la tormenta, Jesús estaba allí en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Parece que por un momento ellos se olvidaron de dónde estaba Jesús, ¿no? Ellos estaban ocupados allí tratando de no hundirse, tratando de sobrevivir. De repente un relámpago alumbra la embarcación y les recuerda que Jesús está allí. A diferencia de los discípulos, Jesús está durmiendo, está descansando. Y usted diría: bueno, realmente sí que estaba cansado el maestro, ¿no? Una tormenta amenaza con hundir la embarcación, se sacude de lado a lado y Jesús está durmiendo. Jesús sí que tenía el sueño pesado. Pero bueno, a mí me llama la atención de esta narración que todos los golpes y los movimientos de la barca no despertaron a Jesús, pero sí cuando los discípulos lo llamaron, ¿verdad? No es que Jesús tuviera el sueño muy pesado, es que Jesús estaba durmiendo en paz y tranquilidad. A diferencia de los discípulos, Jesús no tenía miedo, pero los discípulos sí estaban atemorizados. Cuando llaman a Jesús para que les ayude, de hecho le reclaman a Jesús. Dicen: Maestro, ¿cómo puede ser posible? Nosotros estamos aquí a punto de morir. Necesitamos gente que nos ayude a sacar agua de la embarcación porque se está hundiendo. Y usted anda allí tranquilo, durmiendo, no tienes cuidado. Maestro, ¿no ve que estamos a punto de perecer? Pero la Biblia nos dice que Jesús estaba muy tranquilo. Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En un momento Jesús se levanta y hace lo que ninguno de ellos había podido hacer: traer paz y tranquilidad, calmar la tormenta. Y lo único que hizo Jesús, dice, fue levantarse, reprender al viento y al mar. Como si se trataran de dos niños pequeños que están haciendo un berrinche. Jesús los regaña, los reprende, ¿verdad? Quédense quietos, ya. Y en un momento, absolutamente todo, dice, vuelve a la calma. El viento desaparece, las olas se tranquilizan, y lo que queda en la siguiente escena es una escena de paz, de tranquilidad. Eso realmente, yo no sé qué asustó más a los discípulos, si la tormenta o lo que pasó allí después. Porque el Señor Jesús les pregunta a ellos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Yo no sé, pero a mí me encanta cuando Jesús o Dios hacen preguntas en la Biblia. Porque las preguntas de Dios o de Jesús son muy diferentes a las preguntas que usted y yo hacemos. Cuando usted y yo preguntamos, usamos este recurso lingüístico llamado pregunta, es porque usted y yo queremos recibir información que no tenemos, ¿sí? Cuando yo pregunto qué hora es, yo quiero una información que no tengo, porque si yo la tuviera no lo pregunto, ¿sí? Pero saben que cuando Dios pregunta, cuando Jesús pregunta, Él no quiere información. Él no quiere información. Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo, Jesús conoce muchas cosas.
¿No le parece que es una pregunta fuera de lugar? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo que por qué tenemos miedo, maestro? ¿No ve que el barco casi se parte? O sea, es como obvio, ¿no? ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Si una tormenta casi rompe las velas, casi nos mata aquí, yo no sé cuántos barcos había, recuerden, no era la única embarcación, la Biblia nos dice que habían otras barcas. Y el libro de Hechos de toda la gente nos dice que la tormenta juntó a todas las barcas, todas estaban allí juntas, amenazaban chocar unas a otras y hundirse. Yo no sé cuántas personas había en cada barca, pero ahí había mucha gente, aparte de los discípulos. Y Jesús le hace una pregunta que parece obvia, fuera de lugar. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Pero el Señor también te pregunta en esta mañana, ¿usted por qué tiene miedo? Señor, ¿acaso no es obvio por qué tengo miedo? Jesús no quiere información. Esto es una pregunta de reflexión. Esto es una pregunta para que los discípulos puedan analizar. Es una pregunta para que los discípulos puedan hacer introspección, reflexión en su vida y preguntarse, ¿por qué tengo miedo? Para Jesús, tener miedo en ese momento era algo como extraño. Por eso le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Sí? Luego les hace otra pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Hay algo que los discípulos en ese momento tenían mucho y era miedo. Pero también hay algo que los discípulos en ese momento no tenían. Y Jesús por eso les pregunta, ¿y qué cosa es? Fe. Y es que parece, hermano, que la fe y el miedo no son dos cosas que pueden existir en el mismo lugar, al mismo momento. En los discípulos hay mucho miedo y hay poca fe. Casi nada de fe. Y en Jesús vemos todo lo contrario. Hay poco o casi nada de miedo, pero tiene mucha fe. Y es que la cura para el miedo es eso, la fe. ¿Por qué tienes miedo? Que los seres humanos tengan miedo es algo normal. Que los que no creen en Dios tengan miedo es lo más natural. Pero que un hijo de Dios que sigue a Dios esté lleno de miedo, ahí sí es lo extraño. Por eso el Señor le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y en esta mañana el Señor te pregunta, ¿usted por qué tiene miedo? ¿Qué es lo que te causa miedo y temor? ¿Qué es lo que despierta esa alerta? ¿Qué es lo que le hace sentir que está bajo amenaza, bajo peligro a usted? ¿A qué le teme tanto? ¿Por qué tienes miedo? Nosotros, igual que los discípulos, estamos en una travesía y las tormentas se levantan. Y es quizás natural que tengamos miedo, pero el Señor nos pregunta, ¿usted por qué tiene miedo? Y parece que el miedo no se había ido porque sigue diciendo que ellos entonces, ahora dice ¿cómo? Temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso les dije, yo no sé a ellos a qué le tenían más miedo, si a la tormenta o a lo que pasó después de la tormenta. La tormenta era algo terrible, pero por lo menos ya la habían visto algunas veces, pero lo que pasó después de la tormenta era algo que ellos por primera vez habían visto. Que alguien solamente dirigiera la palabra a la tormenta y la tormenta le obedeciera, desapareciera. ¿Por qué tienes miedo? Y parece que el relato quisiera decir que ellos al final como que terminaron con más miedo, ya no de la tormenta, pero sí de Jesús. Hay gente que le tiene miedo a Dios también. Quizás no lo reconozca, pero teme al Señor. Los discípulos, aunque caminaban con Jesús, todavía no entienden muy bien quién es Jesús. Y por lo menos en esta ocasión les da temor lo que acaba de hacer Jesús. ¿Qué clase de poder tiene este Señor? Que solamente dice una palabra y la tormenta desaparece, ¿verdad? Yo creo que ellos pensarían, bueno, espero que no use esa palabra contra mí, ¿verdad? Porque si es capaz de desaparecer la tormenta, ¿qué no hará si se le ocurre decir una palabra contra mí? En ese momento el miedo de ellos continuó. ¿Pero por qué tenían miedo?
porque no tenían fe. ¿Qué tal está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe en Dios hoy? Porque donde hay mucha fe no puede haber miedo. Y donde hay mucho miedo no puede haber fe. En este relato nosotros aprendemos un par de lecciones. La primera lección que nosotros aprendemos es que Jesús puede comprender nuestros miedos, ¿sí? Aunque les pregunta por qué tienen miedo, no lo pregunta como quien le está reprochando, no pregunta como quien los está regañando, no pregunta como quien no los entiende. No, Jesús sabía lo que estaba pasando, Jesús entendía la tormenta. La pregunta realmente quiere transmitirles a ellos información, quiere darles la oportunidad de que ellos reflexionen, hagan una introspección en sí mismos y analicen realmente por qué tengo miedo. Pero Jesús entendía su miedo y de hecho les ayudó a calmar ese miedo al calmar la tempestad. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 4:15 que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros miedos, de nuestras debilidades, porque Él vino, fue un ser humano como nosotros, tentado en todo como nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es tu miedo? Jesús entiende tu miedo. Yo no sé si en esta mañana yo hablo para un padre que tenga miedo por sus hijos. Jesús lo entiende. Porque quizás usted esté lleno de miedo por lo que le pueda suceder a un hijo. Bueno, Jesús tiene muchos hijos también. Y Él entiende lo que es tener temor por sus hijos. Tener temor de que tomen malas decisiones, tener temor de que fracasen, tener temor de que se alejen de Dios. Jesús entiende ese miedo, ¿sí? Yo no sé si estoy hablando a alguien por aquí que tiene miedo de fracasar en la parte económica, ¿sí? Porque sí, eso también trae miedo. Aunque quizás usted no esté pasando necesidades en este momento, aunque quizás usted no esté sufriendo pérdidas en este momento, pero usted tiene miedo. Miedo de que no le vaya bien, miedo de perder lo que tiene, miedo de fracasar, miedo del día de mañana no tener con qué suplir la necesidad de su casa. O yo no sé si estamos hablando para alguien que tenga miedo a la enfermedad, ¿sí? Porque sabe que una enfermedad es algo terrible, que una enfermedad en usted o en algún ser querido le va a quitar la paz, le va a quitar la tranquilidad. Yo no sé a qué le tiene miedo, pero esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, al cual yo creo y predico, déjeme decirle, Jesús entiende su miedo. Jesús entiende su miedo, aún el de los más pequeñitos. A veces uno como adulto le da risa por las cosas que le tienen miedo a los niños, ¿sí? Pero sabe, esos miedos son reales, son verdaderos, son muy reales y verdaderos. Yo cuando niño yo le tenía miedo a todos los animales. Cuando vi una gallina y me perseguía, hermano, eso era un terror, una pesadilla para mí. Claro, para mi familia eso era una rochela, algo divertido, verme correr, ¿verdad? Y la gallina detrás de mí. Pero para mí no era divertido, hermano. Esa noche tenía pesadillas porque soñaba que la gallina venía a perseguirme. Tenía miedo. Yo recuerdo, le tenía miedo a los perros. Fuimos a visitar a un hermano y tenía un perrito chiquitito. Yo no sé qué raza era, pero era pequeñito. Le decían colombina. Y yo estaba tan nervioso, tan asustado, que yo recuerdo que en la habitación ahí donde nos tendieron para dormir, yo le decía a mi mamá, yo le quería decir que yo tenía mucho miedo, pero del miedo me enredé la lengua y yo le decía, mamá, ¿sabe? La colombina me tiene miedo a mí. No, era lo contrario, yo era el que le tenía miedo. La perrita quería jugar conmigo, me perseguía y yo gritaba por toda la casa y corría, hermano. Y sí, a veces como adultos nosotros nos da risa, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Esos miedos son reales y Jesús los entiende. A veces usted puede ver qué es lo que le tiene miedo, sus hijos, su pareja o otra persona, y a usted le da risa. Porque le puede parecer una tontería, pero ¿sabe para quién no es una tontería? Para Jesús. Jesús entiende tus miedos. Jesús no espera que nosotros seamos personas que no tengamos ningún miedo.
que no nos amedrentemos o nos aterroricemos ante nada, ¿sí? No, somos seres humanos. Él entiende nuestro miedo y Él quiere ayudarnos a superar esas emociones, ¿sí? Lo segundo que aprendemos de esta historia es que la presencia de Jesús disipa los miedos, ¿sí? David dijo en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado infundirán aliento. ¿Saben? Los discípulos tuvieron mucho miedo porque ellos se olvidaron que Jesús estaba con ellos. Jesús estaba allí, Jesús no estaba lejos, Jesús estaba con ellos en la barca. Pero ellos se olvidaron y empezaron a tratar de salvarse a sí mismos, empezaron a tratar de resolver el problema por sí mismos. Y dice el Espíritu de profecía que si no fuera sido por un fuerte relámpago que alumbró la embarcación y les mostró dónde estaba Jesús, iluminó la silueta de Jesús allí en la popa del barco, ellos no se acuerdan de que Jesús estaba allí. Y sí, podemos reprenderlo y decirle, pero qué tontos los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo se van a llenar de miedo si Jesús estaba allí? Pero eso es lo que nos sucede, hermano, en la vida. Aunque usted cree en Dios, aunque usted tenga una relación con Dios, pero cuando llegan las tormentas a veces se nos olvida que Jesús está allí. Se nos olvida que no estamos solos. Y olvidarnos de la presencia de Jesús es lo que aumenta el miedo. En el momento en que ellos recuerdan que Jesús está allí, claman por su ayuda. Por eso el salmista, en el Salmo 23, una de las cosas que asegura, no es que no vamos a pasar por problemas, no es que no vamos a pasar por lugares o situaciones que nos van a llenar de miedo, lo vamos a pasar, pero él dice, tu presencia, tú estarás conmigo, por lo tanto no temeré. Sí, tengo que atravesar el valle de sombra de muerte, pero no estoy solo, tú estás conmigo y eso me quita el miedo. Tu presencia, tu vara, tu callado me dan aliento, me dan fortaleza. La presencia del Señor disipa el miedo. Como te dije, una de las cosas, yo cuando niño sufría de muchos nervios, ¿no? Y no es que tampoco hoy sea la mata de la valentía, ¿no? Pero recuerdo que mi mamá me enseñó el Salmo 91. Me dijo, mire, usted le va a ayudar a recitarlo. Y cada vez que tenga miedo, recítelo y recuerde que Jesús está con usted. Y yo no sé en qué momento de mi vida, pero hermanos, quizás el practicarlo me ha ayudado, ¿sí? Y como digo, no es que sea la mata de la valentía, pero pues tampoco me amedrento hoy en día de cualquier cosa. He tenido que a veces viajar por lugares peligrosos, tarde de la noche, y muchas personas me dicen, ¿no sintió miedo? Y yo no, pues la verdad no venía pensando en eso. Venía concentrado en manejar y en recitar el Salmo 91. Y venía en la presencia de Dios, y mientras vengo hablando con Él, pues no me da tiempo de tener miedo. Porque hermano, la presencia del Señor disipa el miedo. En los momentos o en las oportunidades en que usted tenga más miedo, hermano, recuerde que no está solo, ¿sí? Hable con Jesús, invoque la presencia de Jesús, converse con Jesús, clame a Jesús, porque la presencia de Jesús disipa el miedo. Hay otra lección que podemos aprender de esta historia, y es que la fe vence el miedo. En 1 de Juan 4:18, San Juan nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano, la fe echa fuera el miedo. La fe echa fuera el miedo. No es casualidad que el Señor dice que para el tiempo final nosotros necesitamos mucha fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué necesitamos mucha fe? Porque estamos en tiempos donde va a haber mucho miedo. Van a suceder cosas que van a llenar de miedo hasta el más valiente. El libro de
de Daniel capítulo 12 nos dice que será tiempo de angustia cual nunca ha existido. ¿Usted se imagina? Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni todas las pandemias ni desastres que han ocurrido en el mundo, ni los momentos más difíciles que han ocurrido en toda la historia se pueden igualar a lo que usted y yo tenemos que vivir en este tiempo final. Tiempo donde va a haber mucho miedo. En San Lucas, hablando de ese tiempo final, dice que habrá miedo, angustia y terror de las naciones al ver las cosas que están por venir sobre la tierra. Claro que estamos en una época de mucho miedo. Por eso el Señor una y otra vez nos dice que tenemos que tener mucha fe, porque solo la fe vence el miedo. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué no tienen fe? Jesús les está dando la solución para cuando ellos tengan que volver a pasar por situaciones de mucho miedo. La clave está en tener fe. Pero la fe no es algo que usted vaya a obtener cuando llegue el miedo. Usted ya tiene que tenerlo antes. Si usted no está lleno de fe, cuando llegue la tormenta se va a llenar de miedo. Porque Jesús no tenía miedo, porque él estaba lleno de fe. Y donde hay mucha fe, no puede haber miedo. Pero esa fe que tenía Jesús no la obtuvo en ese momento. La obtuvo de toda una vida caminando con Dios. La obtuvo de sus momentos a solas con Jesús, orando. Las obtuvo en su experiencia diaria con el Padre. Tenía mucha fe. Y esa es la lección que usted y yo tenemos que aprender. La respuesta de Jesús para el miedo es la fe. Hay personas que dicen, sí, yo tengo fe. Lo importante de la fe es tener poquita, porque la Biblia dice que si fuere como un grano de mostaza, ¿verdad? No, hermano, no ha entendido la parábola. El reino de los cielos, dice, es como un hombre que toma el grano de mostaza y lo siembra. Pero usted sabe que la semilla se siembra y no queda así de pequeña. Se siembra y empieza a crecer, dice, y un día llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Lo que el Señor Jesús no dice es que usted tenga poca fe. No, con poca fe, hermano, no va a sobrevivir los eventos finales. Usted necesita mucha fe, pero para llegar a mucha fe se comienza con una pequeña siembra. Como la semilla, hay que sembrarla, hay que cultivarla. La fe hay que ejercitarla diariamente. Y a medida que la vamos alimentando, cultivando y ejercitando, esa fe va aumentando al punto de estar como el Señor Jesús, lleno de fe, y no hay espacio para el miedo. En aquella noche sobre el lago, los discípulos estaban llenos de miedo porque no tenían fe. Por eso Jesús les recuerda, ¿por qué no tienen fe? Ese es el problema de ustedes, necesitan fe. Estamos en la época, hermanos, donde el justo por la fe vivirá. Y lo único que puede llenarnos de fe es estar en la presencia de Dios. Por eso dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué hizo? Me libró de todos mis temores. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué tienes miedo? Es lo que el Señor quiere que reflexiones en esta hora. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Hermano, negarlo no es la solución. No hagamos como el hombre que cuenta mi mamá, ¿no? Llenarlo y decir, no, yo no le tengo miedo a nada. Ufanarnos de una valentía que no tenemos. Y decir, la verdad, yo no tengo miedo a nada. No, hermano, todos tenemos miedo. La pregunta en esta mañana es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es eso que te quita la paz y la tranquilidad? ¿Cuál es el temor que te quita el sueño? ¿Cuál es la situación que no quieres ni deseas pasar o que suceda? Usted tiene que reconocerla y sobre todo venir al Señor, porque solo Dios nos puede librar de todos nuestros temores. ¿Le tienes miedo al futuro?
¿Le tienes miedo a la pérdida? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a quedarse solo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la enfermedad? ¿A la pobreza? A lo que tú le tengas miedo. Esa es la cadena con la cual Satanás quiere amarrarte para que vivas un verdadero infierno y un calvario en esta tierra. Las personas llenas de miedo no son felices. Las personas llenas de miedo no tienen paz. Las personas llenas de miedo no pueden disfrutar ni siquiera el sueño, ni el reposo, ni siquiera un plato de comida. Las personas llenas de miedo no pueden ni siquiera a veces acercarse a Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros viva lleno de miedo. Por eso nos invita: venga, búsqueme, venga ante mi presencia. Yo quiero librarte de todos tus miedos. Yo quiero librarte de todos tus temores. Eso que te quita la paz y la tranquilidad, yo quiero quitártelo. Y en lugar de miedo, yo quiero llenarte de fe. ¿Cuál es tu miedo? El Señor quiere quitártelo en esta mañana. ¿A qué le temes? A lo que tú le temas, el Señor quiere liberarte de eso. Que tú vivas libre de miedo. Cuenta la historia que el pastor John Wesley, el reverendo John Wesley, viajó desde Europa a América a tener una serie de conferencias. Aunque él era un predicador, un pastor, pero le faltaba algo en su vida. Cuando venía de Europa a América, en la embarcación se levantó una tormenta terrible. Amenazaba con hundir el barco. Todos empezaron a clamar a Dios, cada uno a su manera. Pero en medio de todo eso, él empezó a escuchar un grupo de personas que estaban cantando. Cuando él miró a un lado de la embarcación, encontró a unos hermanos morados, unos hermanitos que cantaban tranquilamente. Y lo que más le llamó la atención a ellos es que en vez de clamar a Dios: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, ellos estaban cantando, y no himnos de desesperación, ¿no? Ellos no estaban cantando: ay, bueno, nos veremos junto al río, ¿verdad? No, ellos estaban cantando himnos de alabanza a Dios. Y eso le llamó la atención, y cuando él miró el rostro de los hermanos, él quedó sorprendido, porque vio en ellos paz, vio en ellos tranquilidad. Es como si los hermanos no estuvieran en la embarcación, como si no estuvieran percibiendo la tormenta, como si no estuvieran viendo la amenaza. Él no tuvo ni siquiera el valor de moverse, pero cuando ya pasó la tormenta, y después de algunos días, él se acercó a ellos y les preguntó: ¿por qué ustedes no tenían miedo? Ellos se quedaron mirándolo, más asombrados todavía, y dijeron: ¿y por qué habíamos de tenerlo? O reverendo Wesley, ¿acaso usted tenía miedo? Esa pregunta, dice, le golpeó tan fuertemente, y al mismo tiempo él sintió como que era un reproche, porque dijo: bueno, sí, él que predicaba ante tanta gente, él que hablaba ante multitudes, enseñaba la Biblia, y tenía que reconocer que esa noche sí estaba lleno de miedo. Pero estos hermanos, en su pobreza y sencillez, no tenían nada de miedo. Eso le motivó a él a reunirse con ellos, a reconocer que ellos tenían algo que él no tenía, que ellos tenían una experiencia que él necesitaba. Y después que llegó a América, estuvo algunos días con ellos, preguntándoles, estudiando con ellos, reuniéndose con ellos, tratando de aprender, porque él necesitaba tener la misma valentía, la misma tranquilidad que tenían estos hermanos. La historia dice que después de esa ocasión él regresó a Europa y no fue el mismo hombre. John Wesley, de ahí en adelante, se convirtió en uno de los grandes predicadores, pero más que grande predicador, en un predicador ya sin miedo, en un predicador valiente, porque por fin entendió que no era suficiente tener solamente conocimiento, teoría, información de la verdad. Se necesitaba también tener
la práctica, estar lleno de fe. No una fe intelectual, no una fe teórica, sino una fe real, una fe viva en Dios. Una fe que al punto de que si su vida estuviera en peligro, se levantara cualquier tormenta, esa fe pudiera conservarlo en paz y tranquilidad. Hermano, yo no sé si estamos hablando en esta mañana también para algún hermano que de pronto, como el reverendo John Wesley, usted tiene mucha información, pero le falta una fe viva, real. Una fe que le quite todos los miedos que usted tiene, que le dé paz y tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa del Señor, hermano, es que no estamos solos. Y si Dios está con nosotros, no hay razón para llenarnos de miedo. ¿Cuál es tu miedo? Yo quiero en esta mañana tener una oración especial. Porque, hermanos, el Jesús que calmó la tormenta allí sobre el mar de Galilea, que trajo paz y tranquilidad y le enseñó a los discípulos a tenerla en su vida, es el mismo Jesús que hoy también quiere calmar las tormentas de tu corazón y de tu vida. El Jesús que le ayudó a los discípulos a ser libre de sus temores y miedos, es el mismo que quiere librarte hoy de tus temores. ¿Cuáles son tus miedos? No necesitas decírmelos a mí, porque yo no soy el que le voy a quitar el miedo. Dios es el que quiere librarte de tus temores. Habrá una persona que en esta mañana aquí, colocándose en pie, quisiera decirle: Señor, yo tengo miedo, yo tengo temores, pero yo quiero que usted me libre de ellos. Yo no quiero estar aterrorizado, yo no quiero estar angustiado, yo no quiero estar desesperado, yo no quiero perder la paz y la tranquilidad. Aunque este mundo se caiga a pedazos, yo quiero estar lleno de fe y no de miedo. El Señor quiere librarnos de nuestros temores. Usted no está solo, hermano. Usted no está sola, querido hermano. Dios quiere darte paz. La Biblia dice que Él quiere darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no da. La paz que el mundo da es ausencia de problemas, ¿no? Si no hay problemas, entonces hay paz. Y algunos creen que esa es la misma paz que Dios nos va a dar, pero no, hermanos. El Señor nunca nos ha prometido que no vamos a tener problemas y dificultades. Vamos a tener problemas y dificultades. La paz que el Señor da es diferente. Es paz aún en medio de la tormenta. Paz que aunque el cielo y la tierra se estén cayendo a pedazos, sus hijos estarán llenos de fe y no de miedo. Hermano, todo lo que está por pasar en el mundo es terrible. Tiempo de angustia cual nunca ha existido. Nada de lo que ha pasado en la historia de la humanidad se va a comparar con lo que está a punto de suceder. Y usted y yo tenemos el tiempo exacto para llenarnos de fe. Porque si no, cuando ese día llegue, usted y yo estaremos llenos de miedo. Y el miedo no nos va a ayudar. El miedo no nos va a salvar. El miedo nos va a hundir. Una vez le preguntaba un jovencito a su padre que le estaba enseñando a nadar. Decía: papá, yo no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, hijo? No sé, porque cuando yo empezaba a nadar yo me hundía mucho. Y ahora que ya sé nadar, yo me quedo quieto y no me hundo. ¿Por qué? Y el padre le dijo: bueno, muy sencillo, porque cuando empezaba a nadar usted estaba lleno de miedo. Y el miedo pesa. Y ahora que no tiene miedo, por eso no se hunde, ¿ve? El miedo pesa. Y hermano, el miedo pesa. Y a menos que usted y yo nos liberemos de él, cuando se levante la tormenta final de este mundo, nos vamos a hundir. Y nos vamos a ahogar. Y de nada nos sirve haber tenido teoría de la verdad. De nada nos sirve haber hecho profesión de fe. Y de nada nos sirve haber tenido conocimiento si estamos llenos de miedo. Por eso hoy es un buen día para liberarnos de esos temores. Yo quiero orar. Orar por aquellos que quieren ser libres de sus temores. No necesita contármelo a mí, cuénteselo al Señor.
Quiero orar por aquellos que quieren regresar a su casa sin ese miedo, sin ese temor. Pero no solamente libre de ese temor, sino quieren decirle: Señor, desde hoy en adelante, ayúdame a llenarme de fe, ¿sí? A estar lleno de fe. ¿Habrá alguien que quisiera pasar aquí? Yo quiero orar por algún amigo o hermano que quiere regresar a su casa libre de miedo, pero sobre todo comenzar a llenarse de fe. Dile: Señor, lléname de fe, ¿sí? Quiero estar, cuando se levante la tormenta de mi vida, lleno de fe, no lleno de miedo, porque el miedo pesa y nos puede hundir. El miedo pesa y nos puede llevar al fracaso, hermano. Que el Señor bendiga a los hermanos que han pasado. ¿Habrá alguien más que quiere pasar aquí y entregarle su temor, su miedo al Señor? ¿Por qué no viene a este lugar, hermano? Entréguele el temor al Señor. No se preocupe, yo no me voy a enterar de cuál es su miedo. No necesita contármelo a mí. El único que lo va a conocer es Dios. Y Dios no solamente quiere librarnos a usted de sus temores, de sus miedos. Dios quiere llenarlos de fe. Y lo que antes les atemorizaba, lo que antes les perturbaba, le quitaba la paz y la tranquilidad, llegará el momento en que ya no les va a quitar la paz y la tranquilidad, ya no los va a atemorizar. Satanás ya no los va a torturar más con eso, porque usted estará lleno de fe. Y cuando se levante la tormenta final de este mundo, usted no se va a hundir, usted va a sobrevivir, porque el justo por la fe vivirá. Amante Padre que moras en los cielos, Padre, estamos agradecidos contigo. Agradecidos porque cada vez que tu palabra se abre podemos escuchar tu voz a través de ella. Gracias, querido Dios, porque en esta mañana nos has recordado que el miedo no es un sentimiento o una emoción que debamos tolerar o cargar en nuestras vidas. Como seres humanos, Señor, es natural que tengamos miedo y temor contra todas aquellas cosas que sentimos que amenazan, que son un peligro para nuestra existencia, nuestra tranquilidad. Pero, Señor, el enemigo se ha aprovechado y nos ha llenado de miedo con tantas malas noticias, con tantas cosas terribles, Señor, al punto de que el miedo nos enceguece y no nos deja mirarte a ti. El miedo nos hunde y no nos deja, Señor, salir a flote. Pero gracias porque tu palabra nos ha recordado cuál es el remedio y la solución. Gracias, Señor, porque tú eres la respuesta para todos nuestros temores y miedos. Tú quieres traer paz y tranquilidad a nuestra vida, pero más que eso, tú quieres llenarnos de fe. Y llenos de fe, Señor, es imposible que el miedo haya cabida o espacio en nuestra vida. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor, que ha venido en esta hora a entregarte a ti sus temores, sus miedos. Yo no conozco, Señor, cuáles son. Quizás habrá alguien aquí que le tenga miedo a la soledad. Habrá alguien aquí que le tenga miedo al fracaso, que le tenga miedo a la enfermedad, a la muerte, Señor, a la pobreza. Pero, Padre, tú quieres sacar esos miedos y darle paz y tranquilidad a esa mente y corazón. Por favor, Padre, desciende y saca esos miedos en este momento. Desciende y llénalos con tu Espíritu Santo y dale paz y tranquilidad. Calma las tormentas de su mente y de su corazón. Fortalece su poca fe. Y prepáralos, Padre, para que cuando venga la tormenta final en este mundo, ellos puedan estar a flote, su barca pueda, Señor, navegar en medio de las dificultades, porque tú estás a su lado. Gracias por las promesas maravillosas, Señor. Tu palabra nunca nos ha prometido que estaremos exentos de problemas y dificultades, pero sí nos ha prometido tu compañía siempre. Y aunque tengamos que ir a una tormenta, o aunque tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte, o aunque tengamos que ser arrojados al fuego, tu palabra nos recuerda que aún allí tú nos acompañarás, aún allí tu presencia nos guiará, nos protegerá y nos sacará de ese lugar. Señor, aumenta nuestra escasa fe y ayúdanos también para enseñar a otras personas a ser libres de sus temores y llenarse de fe. Gracias, Señor, por acompañarnos, por hablarnos, por escucharnos, y gracias porque has respondido a esta oración. No porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos, hermanos, a